Bien, buenos días para todos. Vamos a ir al a la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a pensar en esta mañana en un aspecto muy importante relacionado con la vida cristiana. Podríamos pensar pues con la vida de todo ser humano. Esto va a cambiar la vida de cualquier persona que realmente quiera hacer las cosas bien. Y hemos estado pensando en esta carta acerca del mensaje de Pablo, que era lo que el apóstol quería compartir con la iglesia ahí en los Filipos, a los filipenses. Y hemos estado aprendiendo, en primer lugar, que Pablo escribe esta carta de los filipenses desde la cárcel. Y resalta un tema muy importante. La carta a los filipenses resalta mucho el gozo. Y es el gozo de alguien que ha creído al Señor. Y es la diferencia entre el que no ha creído y el que ha creído. El que no ha creído tiene alegrías pasajeras, momentáneas. Vivimos de alegría, o sea, la gente quiere vivir de fiesta en fiesta, de gozo en gozo. ¿Por qué? Porque hay que estar alegre. Y sí, hay que estar alegre, pero el gozo verdadero lo produce es el Señor. Las alegrías de este mundo son pasajeras. Todo lo que hay en el mundo es temporal. Y Pablo resalta el gozo en la carta y dice: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez me gozo, dice Pablo. Pero el otro tema que comenzamos a revisar en el capítulo 2 está relacionado con el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? Hablarle a los hermanos acerca de la unidad. Pablo les está diciendo a ellos en el capítulo 1 solamente que os comportéis como es digno, versículo 27, como es digno del evangelio, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Cuál es el propósito de la carta? Que los creyentes puedan tener unanimidad, que estén unánimes en un mismo espíritu, unidos. Entonces es importante que cada uno de nosotros pueda entender eso. ¿Qué produce o qué es lo contrario a estar unidos? Divididos, partidos, separados, distanciados. Ahora la pregunta: ¿qué produce el distanciamiento? ¿Qué hace que haya división? ¿Qué produce el no querer juntarse, que no haya atracción? Ahora, cuando hablamos de la unidad de los creyentes, estamos hablando de que lo único que produce la unidad en los creyentes es el Señor. Él ha logrado la unidad. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios, Dios en esencia, en su carácter desde la eternidad, Él es uno. Y aunque le conocemos en su manifestación como Padre, como Hijo, Espíritu Santo, no es que haya tres dioses, hay un Dios unido perfectamente, y solamente le conocemos así por la manifestación para nosotros, porque nunca lo hubiéramos podido comprender. Si Dios no se manifiesta de esa manera, como el Dios que es Padre, como Jesucristo, el Hijo de Dios, o como el Espíritu de Dios, jamás hubiéramos podido comprender. Nos cuesta entenderlo. Pero la armonía que hay, no hay una separación entre el Padre y el Hijo, o el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre y el Espíritu son uno. Y la oración del Señor antes de partir, ¿cuál era? Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, perfectamente unidos. Y había pleitos, había contienda, lo leímos la última vez en el capítulo 4, versículo 2. Ruego pues a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cuál era el deseo? Unidos, unánimes, con un mismo sentir. ¿Qué problema? Porque resulta que lo que piensa Javier no es lo mismo que piensa don Jesús. O lo mismo que piensa Jorge, o el sentir que tiene Jorge tal vez no sea el mismo sentir mío. Somos diferentes. ¿Y qué vamos a hacer con eso entonces? ¿Cómo vamos a hacer para convivir si somos diferentes? Y es ahí donde entra el Señor. Y es por eso que le hemos buscado. Porque desde nuestro interior necesitamos la compañía. Deseamos estar con otros. El ser humano es un ser social, es un ser de vivir en compañía, pero nos cuesta.
Y algo que sufrimos en el mundo es las diferencias, los pleitos, las enemistades. Pero cuando vinimos a Cristo, encontramos esa paz y esa tranquilidad que nos permite vivir ¿cómo? En armonía. ¿Quién puede hacernos vivir en unidad y en armonía? El Señor. ¿Cuál es la primera cosa que hace el Señor para que alguien pueda estar en paz, en armonía y en armonía con otros? ¿Qué es lo primero? Lo limpia. Lo limpia. Le quita todo aquello que no deja que sea compatible. Entonces, cuando la persona viene a Cristo confesando su pecado, lo primero que hace el Señor, ¿qué es? Le limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo primero que Él hace? Lo limpia. Lo limpia. Lo perdona. Y el creyente también lo tiene que creer, porque hay una tragedia en la vida de los creyentes. ¿Cuál es? Que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. ¿Cómo así? Ya Dios nos perdonó y nos limpió, y nosotros no nos queremos perdonar. Nosotros seguimos diciendo, es que yo soy así. Es que este es el gen que traigo de mi papá. Es que yo soy así. ¿Cuál gen? ¿Cuál herencia de mi papá? Si ahora hemos tenido una nueva herencia. La nueva herencia que tenemos no es de mi papá o de mi mamá. Eso ya murió. Eso ya quedó allá. La herencia que yo tengo ahora es la herencia de Cristo, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en santidad, en perfección, en una armonía con Dios, y Él nos ha revestido de Él. Ahora somos nosotros los que tenemos el problema, porque resulta que ya Dios nos perdonó y nosotros no nos queremos perdonar. Queremos seguir siendo los mismos con el cuentico todos los días. Es que yo soy así. Ojo con esto, es un cuentico que arrastramos. Es una excusa nuestra, ¿para qué? Para no obedecer a Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso el apóstol dice, revestidos del nuevo hombre. Ahora sí, discúlpeme la introducción tan larga. Capítulo 2. Versículo 3 y 4 nada más. Nada, estamos en Filipenses, qué pena. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todavía no voy a tocar el 5 para los que están esperando. Capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuchen esto. Porque a ninguno tengo tan del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Ojo con este versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A este espero enviaros. Capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y aquí está la clave, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, en esta mañana vamos a considerar esta expresión del apóstol Pablo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también mirando por lo de los otros. Está como difícil, estoy temblando, les cuento. A mí me cuesta. Estamos llenos y bombardeados de mensajes de superación personal. Usted abre las redes todos los días, en Instagram, en Facebook, y todos los días ya hay muchas personas que se consideran influencers, conferencistas, y nos están llenando de mensajes, también de automotivación, de autosuperación, y muchos de estos mensajes son contrarios a lo que acabamos de leer.
O sea, el mensaje que nos dicen es: tú eres superior, tú eres grande, nadie te va a humillar, tú puedes salir adelante, tú eres superior, no dejes que nadie esté sobre ti porque tú eres grande. Sí, es importante que nosotros podamos apreciarnos por lo que somos. El que no se quiere a sí mismo, pues no quiere a nadie. La Biblia misma lo dice, es lógico. Y una de las cosas que nos va a hacer grande como estas personas influencers o personas que quieren supuestamente motivar a las personas, una de las cosas que nos va a hacer grandes, una de las cosas que nos va a exaltar, una de las cosas que nos va a poner en un lugar que todos deseamos. ¿Quién no va a querer estar en un lugar de privilegio? ¿Quién no va a querer estar en primer lugar? Esa es la naturaleza humana. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la forma? Es humillarse. ¿Humillarme? ¿Cómo humillándome voy a estar por encima? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, porque ellos estaban peleándose entre ellos: ¿quién de nosotros tendrá el primer lugar? ¿Quién será el mayor entre nosotros? Y el Señor Jesucristo les dice a ellos: el que quiere ser el mayor, el que quiere tener el primer lugar, tiene que ser el siervo de todos, tiene que estar por debajo. Y Él les dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida. Y esto, cuando Él tomó el lebrillo, la toalla, el agua y fue a lavar los pies de los discípulos, ¿qué dice? Bueno, ¿ya vieron cómo le hice yo? Ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Si yo, el Señor, he hecho esto, ustedes también deben servirse los unos a los otros. Hermanos, hay una consideración especial acá que va a cambiar nuestras vidas, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser y nuestra relación con Dios, por ende, nuestra relación con los demás. El amor verdadero, el amor que nos ha enseñado el Señor, es un amor que no busca lo suyo propio. El amor del Señor Jesucristo no fue buscando lo suyo propio. Cuando hay conflicto, cuando hay enemistad, cuando hay división, cuando yo no estoy pensando en el bien del otro, sino que estoy pensando en mi bien, es que ¿por qué me lo hace a mí? ¿Por qué me lo tiene que decir a mí? Y es que yo soy así, y es que yo, y comenzamos a sacar a flote nuestra carnalidad, buscando ser agradados, ser satisfechos. No nos importa el bien de los demás. Él dice acá: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Para que esto se dé, para que nosotros podamos llegar a un ambiente donde no hay, como dice acá, contienda, o no se expresen esas vanaglorias nuestras, esos egos. ¿Usted no sabe quién soy yo? Entonces Él dice: con humildad hay que estimar a los demás como superiores a uno mismo. Y sabe, no quiero entrar todavía hasta allá, estoy detenido en estos tres versículos, pero eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. El Señor nos estimó a nosotros como superiores. ¿Cómo? Él nos vio preciosos. Él nos miró y nos amó de tal manera que Él mismo dice que es como aquel hombre que sabe que hay un tesoro en el campo y compra el campo para poder obtener el tesoro, o aquella perla preciosa por la cual está dispuesto a pagarlo todo. Y yo siempre me digo: ¿qué fue lo que vio en mí? No, Él no vio nada en mí. Él me estimó superior a sí mismo y se humilló de tal manera que no le importó ser Dios. Él se humilló a sí mismo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos? Pero es que esa persona no me llega al nivel. ¿Cuál nivel? ¿Cuál nivel? ¿Qué tiene de más? No sé, el nivel de mi educación, de mi dinero, lo que sea, no sé, no me da la talla. Hermanos, no quiero juzgar a nadie. Seguramente nadie ha dicho las palabras así exageradas como las estoy diciendo. Pero muchas veces nuestras actuaciones, nuestra forma de ser demuestra que eso somos. Y no estamos considerando a los demás como superiores. Varias citas, ¿no?
El tiempo no alcanza, pero para ayudarnos un poquito, vamos al Génesis. Resulta que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y él se fue separando de Abraham. Vamos al capítulo 14. Se fue separando de Abraham. Y cuando ya se había separado, se había alejado de Abraham, entonces se levantaron unos reyes, hubo una guerra y fue llevado Lot, secuestrado. Pues Abraham armó sus siervos, como 400 hombres, y salió a buscarlo. Versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes con él estaban, salió el rey de Sodoma, fue el primero, a recibirle en el valle de Seba, en el valle del rey, de Sabe, perdón, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham a Melquisedec. Pero miren esto. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondiendo Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manré, los cuales tomarán su parte. Qué interesante acá. El rey de Sodoma era perverso y solamente quería el mal. A él no le interesaba el botín, le interesaban las personas. La perversión en Sodoma ya se veía, ya había tal contaminación y degradación social. A él le interesaban las personas. Él estaba interesado en dañarla, pero aún así Abraham dijo: no tomaré nada de ti. Todo es tuyo. Él le reconoció por encima. Ya Dios le había reconocido a Abraham por encima: bendito eres. Abraham tenía derecho a quedarse con todo lo que había ahí, la gente y el botín. Melquisedec se lo confirmó: todo es tuyo. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado la victoria. Pero Abraham no quiso tomar nada de él. ¿Qué dijo? Es tuyo. No tomaré nada de lo tuyo. No lo complació en el sentido de darle a las personas, pero todo el botín que él le quería dar, se lo dejó. Él lo estimó superior. Abraham era reconocido como un príncipe entre ellos. Pero uno ve el caso de David. En varias ocasiones David tuvo a su mano a Saúl y estuvo próximo a matarlo. Y hubo un momento en el capítulo 26 de Primera de Samuel, cuando David y Abisai, dice el versículo 7, desde el versículo 5 dice la última parte: y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado alrededor. Versículo 6, entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl al campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Abner era el general de Saúl, estaba ahí también. Entonces dijo Abisai a David: ojo con esto, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y le clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. O sea, de una vez lo iba a matar. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Bueno, el tiempo no nos alcanza. Luego David le muestra las cosas a Saúl y le demuestra que él no tenía ninguna intención de hacerle mal. Y varias veces David dice contra su enemigo, que era Saúl, que lo buscaba para matarle, que Saúl estaba buscando oportunidad para clavarle la lanza. Pero es interesante. David dice: ¿cómo levantaré yo mi mano contra el ungido del Señor? ¿Quién era superior? ¿David o Saúl? David era superior en todo. A Saúl le daban los miles, pero a David le daban los 10,000. Él era superior en todo, pero él era humilde.
Y él esperó pacientemente en la cueva de Adulán hasta que el tiempo del Señor se cumplió y no tuvo que levantar su mano contra el ungido del Señor. No lo tuvo que hacer porque Dios se encargó de eso. No, dice el versículo que leímos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Hermanos, desde que creímos en el Señor, nuestros ojos deben ver como ve el Señor. Y es una oración que debemos tener constante. Que el Señor nos ayude a mirar como Él mira. Que nuestra visión se amplíe para que podamos ver como Él ve a las personas. ¿Cómo nos ve? Con gracia. ¿Cómo nos ve? Con misericordia. ¿Cómo vio el Señor a las multitudes que le seguían? Como ovejas que no tienen pastor, y tuvo compasión de ellos. ¿Y cómo nos vio al resto? Con amor. Juan, el discípulo del amor que comprendió tan grande el amor del Señor, no era porque era más amado por el Señor. Juan era igual de amado que Pedro o que Judas. Pero Juan tiene una diferencia al resto de los discípulos. Juan comprendió el amor del Señor. Él comenzó a ver con el amor del Señor. Juan tuvo varias experiencias de la compasión del Señor. Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y él vio la misericordia del Señor. El Señor podía hacer que descendiera fuego del cielo y consumiera a esos samaritanos que no los habían querido recibir. Pero el Señor miró con gracia a los samaritanos. ¿Quién daba un peso por los samaritanos? La misma mujer le dice al Señor, pero ven, si es que judíos y samaritanos no tratan entre sí. Pero es hermoso cuando termina el capítulo 4 de Juan. El Señor, comienza el capítulo, era necesario pasar por Samaria. Y termina el capítulo 4, samaritanos, rogándole al Señor que se quedaran con Él. Habían creído en Él. Le dicen a la mujer samaritana, no creemos solamente por tu palabra, creemos porque nosotros mismos le hemos visto, le hemos oído. Él verdaderamente es. ¿Quién daba un peso por ellos? Juan no daba un peso por ellos. Que descienda fuego del cielo, que los consuma. ¿Qué tal estos samaritanos? ¿Es que no saben quién soy yo? Y así muchas cosas. Él se dio cuenta cuando el Señor miró a Pedro. Él estaba allí. Bueno, antes de eso, él pudo ver el amor del Señor a su madre, a María. Y él le dice a María, mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo a Juan, he ahí tu madre. Antes de morir, él encomendó al cuidado de Juan a María. Y luego él ve, fue antes, a Pedro. Él lo miró ahí al Señor y lloró amargamente. Pero él no vio ninguna rabia, ningún remordimiento en el Señor cuando Pedro le negó. Él vio cómo el Señor le amó. Y por eso Juan puede escribir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Juan escribe la carta, él dice, mirad cuál amor con que nos ha amado el Señor, con que nos ha amado el Padre, para que seamos sus hijos. Él pudo ver en el Señor que Él no se estimó superior a nadie, que Él no miró por lo suyo propio. Y llama la atención que uno ve al Señor Jesucristo. En Juan se escribe así, gloria de los hombres no recibo. Pero en el capítulo 6 vemos que cuando Él alimenta a los 5,000, ¿qué quiso hacer la multitud con Él? Se querían apoderar de Él para hacerlo rey, y viéndolo el Señor se apartó de ellos y se fue al monte solo. Esto conmovía el corazón de Juan. Los hermanos del Señor le habían dicho en el capítulo 7, venga, si alguien quiere darse a conocer, vaya a la fiesta para que lo reconozcan. Y el Señor dijo, no es mi tiempo. Y Juan estaba observando, por eso Juan lo escribe. ¿Cómo Juan pudo entender el amor del Señor? Él no se estimó superior a nadie. Él no estaba mirando por lo suyo propio. Vamos un momento al libro de Romanos. Romanos, después ahí de Juan está Hechos y después de Hechos está Romanos. Dice el capítulo 15, versículo 1.
Y eso está muy unido con lo que estamos leyendo, hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todo el rechazo, el oprobio, la afrenta que le hicieron a Dios cayó sobre Cristo. Él lo tomó como suyo. Porque las cosas que se han escrito antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versículo 5. Porque el Dios de la paciencia y la consolación, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y ahí vamos a llegar. Cuando entremos al capítulo 5 vamos a hablar del sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, es la necesidad de que podamos estimar a los demás como superiores. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué tenemos? La gracia de Dios que se ha manifestado es una gracia desbordante que se manifestó de manera inmerecida para los pecadores, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, sino que hemos sido acogidos. ¿Somos mejores? ¿Estamos por encima? Ya hemos juzgado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Y Pablo escribe a los Gálatas, no hay diferencia, ni judío, ni gentil, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni mujer, ni hombre, somos iguales. Él nos ha puesto en un lugar de privilegio a todos por igual. Ninguno tiene ningún grado superior a otro. Por ende, cada uno debe pensar en esto. ¿Debo estimar a los demás como superiores? A mí mismo. ¿Debo esforzarme en preocuparme más por lo de los demás que por mí? Y entonces llegamos a otro problema. ¿Y quién se encarga de mí? Si yo me encargo de ustedes, ¿quién se encarga de mí? El Señor. Él se encarga de mí. David podía decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que nos va a llevar a fuentes de agua, a delicados pastos. Él es el que en medio del valle de la sombra de muerte nos va a dar seguridad, paz. Él es el que cuando los enemigos se levantan, Él sirve mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Él es el que unge nuestra cabeza con aceite. Él es el que hace que mi copa esté rebosante. Él es el que va a hacer que en la casa de Jehová more por largos días. Él nos llena todo. Yo debo llenar a los demás. Yo debo agradarle a los otros para su edificación. Yo debo buscar el bienestar de los otros sobre mi bienestar, porque de mi bienestar se encarga ¿quién? El Señor. Hermanos, creo que perdemos el tiempo ocupándonos de nosotros. Cuando yo me ocupo de los otros, hago la cadena completa. Yo me ocupo de los otros y el Señor se ocupa de mí. Y otros se van a ocupar de mí, porque fiel es Dios. Fiel es Dios. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él hace que nosotros estemos rebosantes todo el tiempo y debemos confiar plenamente en Él. Oiga, pero Abraham pecó y no pensó en sí mismo, o sea, pensó en sí mismo y se consiguió una mujer egipcia y no esperó en la voluntad de Dios. Sí. Oiga, pero David adulteró con Betsabé. Sí.
Pero saben una cosa, hermanos, a pesar de los errores que puedan haber, y a pesar de que nosotros diariamente quizás estemos expuestos a pecados, el apóstol Pedro escribe: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos. Puede que haya tropiezo en el camino. Puede que en algún momento nuestra carne salga a flote. Pero eso tiene que ir muriendo. Poco a poco. Tiene que ir desapareciendo. Leíamos aquí entonces: agrade cada uno a su prójimo. Cristo no se agradó. Y ese Dios de paciencia y consolación que nos está dando este mensaje, Él nos dé. Y ese es el deseo, hermanos. Y es el anhelo. Que Él nos dé el mismo sentir según Cristo Jesús. Y vamos a llegar entonces al capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Timoteo, un hombre con el mismo sentir, tanto amor por los hermanos, que Pablo dice: ninguno tengo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque cada uno busca, dice, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Jesús. Y Pablo tiene que decir más adelante: por ahí andan muchos que solo piensan en lo terrenal. Lo terrenal es pasajero, hermanos. Lo de este mundo es temporal. Por eso Juan escribe: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es el llamado. Ese es el llamado. El amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros no buscamos lo nuestro, sino que buscamos también lo de los demás, cumpliendo así el deseo del Señor. Y por eso fue escrita la carta, para que entre los Filipos no hubiera enemistades, no hubiera pleitos, no hubiera contienda. Por el contrario, para que ellos tuvieran el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué ganamos? Bueno, Pedro escribe: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Bueno, el tiempo del Señor es perfecto, es el tiempo agradable. Y la voluntad del Señor es agradable, es perfecta. Cuando nosotros decidimos honrarle a Él. Dice la Escritura: yo honro a los que me honran. Pero también dice: pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando comenzamos a sentir que nos está yendo mal, cuando comenzamos a sentir que todo nos sale mal, revisémonos. ¿Realmente estamos enfocados en la voluntad del Señor o estamos enfocados en nuestra voluntad? ¿Estamos agradándole a Él o estamos agradando a nosotros? ¿Cómo así? El Señor Jesucristo lo dijo: no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué no lo dejó solo el Padre? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso cuando usted ore y diga: Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Me estás dejando solo? ¿Qué pasa, Señor? Que yo veo que hoy es de problema en problema y de conflicto en conflicto. Tal vez porque no estamos haciendo lo que le agrada. El Señor lo dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Ese es el deseo, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, es un tema complicado para nuestra mente carnal. Y queremos confesarte nuestra debilidad frente a este tema. Nos cuesta estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tenemos una superioridad volada, Padre, por encima de todo. Y te damos gracias por habernos revestido de tu Hijo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Te confesamos que nuestras almas no tienen descanso. Estamos abatidos diariamente, luchando contra nosotros mismos. Pero hemos comprendido a la luz de tu palabra en esta mañana que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El apóstol deseaba que los creyentes recibieran de ti el sentir de Cristo. Y Padre,
clamamos a ti, que nuestra mente sea transformada para poder pensar como Él, para poder ver como Él, para poder sentir como Él. Padre, ayúdanos a poder reconocer a los demás, a poder estimar a nuestros hermanos, a podernos ver como tú nos ves. Y estamos pensando en los inconversos también. Les despreciamos por su pecado. Les despreciamos porque nada que se arrepienten. Les despreciamos porque no nos tratan bien. Pero Padre, cuando pensamos en cómo nos veías a nosotros, así éramos y peores. Por eso ayúdanos, amplía nuestra visión y rogamos, Padre, que podamos ver a Jesús cada día, como leíamos esta mañana, puestos los ojos en Él, observándole, considerándole, para que de la misma manera podamos estimarnos los unos a los otros. Clamamos por tu iglesia aquí congregada. Trata con cada uno de nosotros. Si hay alguno aquí que no ha creído, de los que nos acompaña, de los que nos visitan, los jóvenes, los niños, trata con nuestros corazones. Restáuranos, Padre, sabemos que diariamente pecamos. Límpianos y restáuranos, te lo rogamos. Y Padre, amplía nuestra visión de la necesidad que hay. Levanta entre nosotros maestros, evangelistas, pastores, obreros dispuestos, Padre, para salir a la obra. Envía obreros a tu mies. Ayuda a tu iglesia en las diferentes necesidades que hay. Padre, oramos por los matrimonios, por los que están pasando problemas en su matrimonio. Restáurales. Ayúdanos a estimar a los demás. Queremos rogar, Padre, por la crianza de los hijos. Pedimos por los solteros aquí entre nosotros. Pedimos, Padre, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Guárdanos al salir. No dejamos de rogar, Padre, por las diferentes reuniones. Pedimos, Padre, que abras puerta para la predicación del Evangelio. Y desde ya nos anticipamos a las conferencias, a los viajes. Muchos hermanos van a salir en esta semana de receso que hay. Pedimos sabiduría y dirección para los viajes, para los que cogen carretera, para los que quedan aquí a cargo de las reuniones. Ayúdales y fortaléceles en toda la labor que hay. Oramos por los hermanos que no pudieron venir, por los que están viajando. Recordamos a la hermana Yolanda, a nuestro hermano Javier Salinas, a nuestro hermano Javier Vergara. Ayúdale en su situación, en su distancia, ten misericordia de él. A nuestro hermano Cristian en su viaje y los asuntos con su mamá ahí en Bogotá, ayúdale. Y los demás que no hayan podido venir hoy, Padre, ten misericordia de ellos y ayúdales. Gracias por escucharnos. Así queremos quedar bajo tu cuidado y dirección, atentos, pendientes de la venida del Señor Jesucristo. Anhelamos que sea hoy el día. Mientras tanto, Padre, ayúdanos a estar preparados. Te lo rogamos y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.